Muy bien, entonces, ¿cómo llegamos a estas cifras que corresponden a los costos de venta asignados totales que se encuentran dentro del estado de resultados proyectados, donde estamos diciendo que a la referencia A, B y C le vamos a aplicar unos valores que en total suman 120.000? Yo me pregunto, ¿de dónde sacamos estas cifras? Entonces, nuevamente tenemos que explicar que para llegar hasta estos valores hemos necesitado hacer previamente otro presupuesto. En este caso va a ser el presupuesto de costos asignados a las ventas. Como es a las ventas, entonces obviamente aquí tendrá que participar el departamento de ventas. El gerente de ventas nos tendrá que ayudar con una serie de cifras. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la elaboración de este presupuesto de costos asignados a las ventas? Es determinar las tasas de costos de ventas que vamos a asignar a cada uno de los productos manufacturados. En otras palabras, el gerente de producción nos dice, mire, en la empresa tenemos unos costos de ventas, vamos a cambiarle acá estos títulos para que no nos enredemos. Aquí estamos hablando de ventas, aquí también de ventas y aquí también de ventas. Entonces decíamos que el gerente de ventas nos ha dicho este departamento se consume en el año 120.000, de los cuales hay un 45% que se consideran costos fijos de ventas y un 55% que se consideran costos variables de ventas. Entonces nosotros como contadores de presupuestos y de costos nos enfrentamos al dilema. ¿Cómo vamos a hacer para repartir estos 120.000, que es el costo total de ventas, entre las referencias A, B y C? Entonces para eso vamos a utilizar también el mismo método, el método que se conoce como base doble y SMP, es decir, solo materia prima. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos. En este caso me están diciendo, la base que vamos a utilizar aquí será las ventas y los costos de administración, ventas estimadas y costos de administración. ¿De dónde salen las ventas estimadas? Pues entonces necesitaríamos otro presupuesto, ya después lo analizaremos en una conexión sincrónica posterior. Analizaremos cómo llegar a estas cifras estimadas de ventas. Por ahora digamos que hemos calculado que las ventas van a ser de la referencia A, 881, de B son 720 y de C son 339, para un total de ventas proyectadas de 1.940.800. Los costos de administración, entonces tenemos 69.43 y 2.826. ¿De dónde salieron estos valores? Entonces, nuevamente, estos valores fueron los que en el presupuesto de costos asignados a la administración nosotros encontramos. Mírenlos acá, 69, 43 y 2826 son los que estoy tomando acá. Nuevamente enfatizamos entonces en que esta serie de presupuestos están concatenados unos con otros, de manera que nos lleven paso a paso a la construcción del presupuesto maestro. Venimos entonces, y como ya sabemos, tenemos que encontrar la base doble. ¿Cómo es que encontramos la base doble? Multiplicando las dos variables que nos han indicado en el ejercicio. En este caso nos dijeron, vas a utilizar las ventas y los costos de administración. Entonces vamos a tomar las ventas de A y los vamos a multiplicar por los costos de administración de B. Cuando yo multiplico eso me da una cifra altísima, que sería mi base doble, para que se pueda leer fácilmente. Divido por 1.000.000, así le quito 6 ceros, y entonces encuentro que mi base doble son 61.31,87 para A. Hago lo mismo con B, y el valor que encuentro son 31.476 para B, y 958,87 para C. Al final vengo y totalizo estas tres partidas y encuentro que la base doble total me da 93.667,52. ¿Para qué voy a utilizar esta base doble total? Para encontrar el factor que voy a utilizar para repartir estos 120.000 entre A, B y C. Recordemos cómo se halla el factor. Miren que aquí en el enunciado se los coloqué. Este factor sale de tomar los costos de administración. Vamos a corregir acá la redacción para que no nos vayamos a confundir.
tomar los costos de administración, que son estos que hemos traído acá del departamento anterior, del presupuesto anterior, tomar esos valores y los vamos a dividir entre la base total. O sea, tomo estos valores y los divido entre la base total. Vamos a hacerlo. Miren que estoy tomando esta sumatoria, que son los costos. Perdón, a ver, vamos a corregir aquí un detalle, que en este caso sí tenía correcto acá. No eran costos de conversión, sino los costos de ventas. Aquí me equivoqué, ahí me disculpan por favor. Entonces estamos diciendo ahora sí, queda la fórmula bien redactada para que no nos confundamos. Vamos a tomar estos 120.000, que son los que vamos a repartir, y los vamos a dividir entre la base total, es decir, entre los 93.667,52. Observen ustedes que cuando hago esa división encuentro que el factor me da exactamente 1.2811 y es un factor que utilizo en cada una de las referencias. O sea, que utilizar ese factor para repartir los costos de ventas entre los referencias que produce la compañía. Luego tomo ese factor y hago lo siguiente. A la base doble le aplico el factor y encuentro que a la referencia A le corresponden 78.445,81 a título de costos de ventas asignados a A. ¿Sí? Para B le corresponden 40.325 y para C le corresponden 1.228,44. Cuando sumo de manera horizontal encuentro entonces que estas tres partidas que han sido asignadas me totalizan 120.000 y precisamente estos 120.000 son los que yo estaba buscando repartir entre A, B y C, que son los costos de ventas. 120.000, entonces aquí los estamos repartiendo. Ahora, si yo necesitara encontrar el costo unitario de ventas, entonces sencillamente tomo estos 78.445 y lo divido por el número de toneladas que se producen de A, de B y de C. Observen ustedes, por ejemplo, que aquí lo que hice fue dividir los 78.000 entre las 400 toneladas, me dieron 196, lo mismo hice para B y lo mismo hice para C, y voy encontrando unos valores unitarios. Pero recuerden que en el ejercicio nos decía el gerente de ventas, mire, de estos 120.000 hay un 45% que se consideran costos fijos de ventas y el otro 55% se considera costos variables de ventas. ¿Eso qué significa? Que este 45% corresponde, por ejemplo, a los salarios fijos de los vendedores, mientras que los costos variables, en este caso de 55%, son los que varían con el incremento o varían con la disminución del nivel que estemos analizando. En este caso, por ejemplo, si aumenta la producción y por lo tanto aumenta las ventas, entonces este valor tendría que cambiar, estos 66.000. Aquí estamos asumiendo que para este nivel de producción, 400, 250 y 150 toneladas, la parte variable del costo de venta son 66.000. Pero si subiera la producción, esto tendría que subir, y si bajara, pues también tendría que disminuir. Muy bien, entonces ahora calculemos la parte fija y la parte variable. ¿Cómo se calcula? Pues tendremos que tomar el costo unitario por tonelada y aplicarle el porcentaje que nos indicó el gerente de ventas. Entonces decimos que si le aplico el 45% de los 196 a la referencia A, eso me da 88,25, que es la parte fija, mientras que la parte variable sería el 55%. Repito el procedimiento para las otras dos referencias y ahí lo que estoy haciendo es repartiendo la parte fija y variable entre las referencias A, B y C. Finalmente vengo a buscar los costos fijos totales que le voy a asignar a A, B y C y digo, voy a tomar los 78.445 que le corresponden a la referencia A, le voy a aplicar esos 78.000 son totales, ¿no? Le voy a aplicar la parte fija, el porcentaje, y al multiplicarlo por el 45% encuentro que a A le corresponden 35.300, mientras que por la parte variable le corresponden, por ese 55% le corresponden 43.145. En total pues me da los 78.000, que son estos mismos que tengo acá.
repito la operación tanto para B y para C, y encuentro de esa manera que he distribuido los 120.000 que me había dicho el gerente de ventas, los he distribuido entre las referencias A, B y C, pero no solamente diciendo le corresponde a cada una tanto, sino que adicional de esta distribución también dije de estos 78.000 hay una parte que es fija, la otra que es variable, referencia por referencia. Entonces encuentro que he distribuido correctamente los costos de ventas. Siempre lo que estoy dejando resaltado en amarillo es lo que me sirve como cifra de control, para indicarme que estoy distribuyendo bien esos costos de ventas totales entre las referencias que produzco. ¿Para qué es que utilizo yo estos valores? Estos que estoy resaltando acá. Recuerden ustedes, el objetivo fundamental es que cuando yo esté elaborando mi estado de resultados proyectado, presupuestado, pues a mí me van a preguntar, ve, ¿cuánto es los costos de venta asignados totales de A, de B y de C? Entonces yo pueda decir, pues para A le corresponden 78, para B 40 y para C 1.128. ¿De dónde salieron estos valores? Entonces venimos y revisamos y los sacamos de acá, del presupuesto que acabamos de elaborar. Entonces, de esa manera nosotros hemos encontrado que hay una serie de partidas que conforman el estado de resultados proyectado. Recuerden, están las ventas estimadas, ya después miraremos de dónde salen estos valores. A esas ventas estimadas le vamos a restar los costos de producción. Esto ya lo analizamos cuando estudiamos y vimos cómo se elaboraba la distribución de esas tasas de producción a través de este presupuesto de producción. También hay que restarle los gastos de administración, que en total eran 116.000, y vimos cómo podíamos distribuir esos 116.000 entre las referencias A, B y C al utilizar el presupuesto de tasas de administración. También vemos que hay que restarle estos 120.000 que los hemos distribuido, como acabamos de estudiar, en el presupuesto de tasas de costos de ventas, de distribución de costos de ventas. Entonces así las cosas llegamos finalmente a unas cifras donde me dicen, si yo tengo una producción estimada y pretendo vender la totalidad de esa producción, recuerden ustedes que teníamos una producción de 400, 250 y 150 toneladas, y a esa producción yo le voy a estimar un precio de venta de 2.320, de 3.000 y 2.120, pues voy a obtener unos ingresos proyectados por referencia. En este ejemplo estamos diciendo a la referencia A, pues esto nos va a generar 928.000, 750.000 de B y 318.000 de C. En total las ventas de mi compañía van a ser 1.996.000. Como yo quiero saber cuánto es el margen de utilidad que me deja cada una de las referencias, pues a estos ingresos tendré que restarle los costos que acabo de calcular por referencia. Miren ustedes, por ejemplo, al tomar los 928 y restarle los 744, encuentro que el margen de utilidad es 183.480, que me deja la referencia A. Estos 744 es la sumatoria de los tres elementos del costo que he analizado en los presupuestos anteriores. Hice lo mismo para la referencia B, hice lo mismo para la referencia C, y finalmente estoy diciendo que las tres referencias totales me van a dejar una margen de utilidad de 462.604. Así pues, estimados estudiantes, hemos transitado por una fracción solamente del considerado presupuesto maestro. Recuerden ustedes que el presupuesto maestro es una proyección de todo lo que tiene que ver con la compañía, las ventas futuras, los costos futuros, en fin. Y hemos venido sacando unas cifras que salen de presupuestos previamente elaborados, o sea, que vienen concatenados unos con otros. Entonces, este era el tema que quería explicarles de manera práctica para esta semana número 2, porque como ustedes observaron, pues sí tenemos una teoría allí en el documento asignado, en las páginas asignadas del documento guía, pero es más fácil entender toda esa teoría cuando nosotros vemos la aplicación de la misma en un ejercicio práctico. Por eso consideré que era necesario que hiciéramos este análisis. Muy bien, estudiantes, entonces este era el tema que teníamos para la conexión sincrónica de la semana número 2. La próxima semana vamos a tener otra serie de análisis
y espero pues entonces una activa participación en la conexión sincrónica, y si tuvieran algún tipo de dificultades o inconvenientes para conectarse, generalmente lo estamos haciendo los domingos al mediodía, pues no es razón de preocupación porque estamos haciendo la grabación de estas conexiones y las estamos dejando colgadas allí en la página de la universidad en recursos de la semana, de la respectiva semana. Así que estaré atento entonces a la participación de ustedes en la próxima conexión sincrónica. Damos así entonces por terminada la grabación de esta conexión sincrónica para la semana número 2.